casos, porque hay gente que cree que le da varicela una vez, lo cual no es cierto. El zóster es la reactivación de la varicela de cuando fuimos niños. El sarampión puede reactivarse muchos años después y provocar una enfermedad que se llama panencefalitis esclerosante subaguda. Entonces, la inmunidad tiene ciertas situaciones y adquirir la inmunidad activa natural sería lo ideal si no fuera porque en el camino muchos seres humanos morirían por las enfermedades. Por lo tanto, hacemos inmunidad activa artificial, que es el resultado de la vacunación y una de las formas más seguras de enfermarse sin padecer la enfermedad en su forma más grave. Hay otros tipos de inmunidades, como la inmunidad pasiva, la cual se transmite por placenta. Las mamás, parte de su historial de inmunidad lo transmiten a través de placenta, otro tanto por seno materno, y pues una mamá no puede inventar un sistema inmunológico. ¿A qué me estoy refiriendo? Si la mamá no padeció varicela, no tiene forma de proteger a su niño contra la varicela. Lo mismo si no está vacunada contra rubiola, sarampión y no ha padecido las enfermedades. Por lo tanto, la placenta y el seno materno no son una especie de panacea que todo lo curan y todo lo protegen. Dependemos de que la mamá tenga inmunidad y al final la inmunidad pasiva artificial, en la cual pasamos sustancias que son gamaglobulinas, la cual se obtiene de otros seres humanos y como consecuencia le transfundimos inmunidad por un tiempo variable de 6 a 8 meses a personas que necesitan levantar su sistema inmunológico por una enfermedad grave. El sistema inmunológico produce una respuesta específica, pero puede responder a múltiples antígenos. Esto se los digo más despacio. Un antígeno es algo que me va a provocar una respuesta inmune. Por ejemplo, un virus, por ejemplo, una bacteria, un parásito, como está en la siguiente diapositiva. Algunas ocasiones podemos tener contacto nosotros con múltiples virus y bacterias al mismo tiempo. Por lo tanto, la respuesta del organismo puede ser adecuada a múltiples vacunas, aunque se pongan juntas, que es uno de los problemas que la gente le ve a las vacunas cuando se ponen múltiples vacunas en niños pequeños. Sí es posible y sí despertamos una respuesta inmune, aunque en ese momento incluso tengamos un proceso infeccioso. Los antígenos, por lo tanto, son estas sustancias que pueden provocar una respuesta en la cual un tipo de glóbulo blanco, se le llama el glóbulo blanco tipo T o tipo B simplificado para que los entendamos, dependiendo de la capacidad de respuesta, nosotros podemos inducirla a una memoria. Y esa memoria no es universal, no todos los virus y bacterias. Además, hay ocasiones en que no hacemos una inmunidad a todo el virus completo, sino solamente uno de sus segmentos, y es una parte muy importante para entender cómo funcionan las vacunas, porque las vacunas antiguas se hacían con virus vivos atenuados. Tomaba yo el virus de la viruela, lo ponía en formol, en el formaldehído, alguna sustancia que lo atenuaba, no siempre completamente, y por lo tanto algunas vacunas muy antiguas podían producir la enfermedad. No es el caso de las enfermedades modernas, y aunque lo voy a decir más adelante en influenza, la vacuna de la influenza no contiene virus de la influenza, contiene fragmentos. Por lo tanto, un fragmento de un virus no puede reproducir el virus porque no contiene DNA y por lo tanto, aunque la gente lo crea, no hay forma de que una vacuna de la influenza produzca la enfermedad. Algunos antígenos ya los mencionamos, bacterias, virus, hongos, protozoarios, parásitos en general, que son los protozoarios. Y hay que tener algunos conceptos para vacunar. Siempre que sea posible vacunar, hay que hacerlo. Actualmente los grupos antivacunas están comentando que el agua potable es el avance y no es verdad. Es decir, el agua no es más potable ahora que antes. Cada vez tenemos más ríos y mantos de agua que están contaminados, por lo tanto, de primera intención, el agua no está tan potable como antes, aunque la potabilizamos y bebemos ahora de frascos. Siempre hay que tratar de ofrecerles el mejor producto posible. Es decir, si las vacunas van evolucionando, por supuesto que los pediatras es lo que vamos a tomar, la vacuna más moderna. Un ejemplo, la vacuna de neumococo, que era una vacuna muy limitada a gentes de grandes, adultos, porque los niños no tomaban adecuadamente la vacuna de 23 polisacáridos, que era la original. Actualmente tenemos una de 13 bacterias.
porque es moderna y es la que tiene una mejor respuesta y además es la que se está recomendando actualmente ya también para los adultos. Terminemos los esquemas de vacunación. Es muy importante que las personas creen que con una dosis, sobre todo en estas épocas en que la gente no quiere salir, van, ponen una vacuna y dicen ya está protegido. Pero la protección por una vacuna es un pequeño segmento. El sistema inmunológico de un niño de menos de un año requiere varios refuerzos de vacunas para poder tener una inmunidad medianamente adecuada para entonces poder tener ciertas actividades. Entonces, el creer que la tarea está hecha por poner una dosis y entonces ya se la puse y con eso tiene, no es verdad, requerimos varias dosis y es parte del ejemplo de lo que vamos a hablar ahora con el coronavirus. Indicar las contraindicaciones. Y de entrada les adelanto, la fiebre no es una contraindicación de vacunas. Aunque absolutamente todas las personas que ustedes conozcan les digan que un niño con fiebre no se puede vacunar, la verdad es que no es cierto. Ahora, sí se pueden vacunar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una respuesta a una vacuna y al mismo tiempo tener una respuesta a una enfermedad. Pero por una cortesía, bueno, si ese día te sientes mal, pues puedo postergarte unos cuantos días tu vacuna, aunque estés tomando antibióticos, aunque estés tomando otros medicamentos siempre y cuando no sean esteroides, es decir, cortisona. Entonces, no es una contraindicación de vacunarse el estar enfermo o estar tomando antibióticos, aunque se los digan en los centros de salud. Perfectamente pueden dar mi referencia y decirles que el doctor Aguilar, infectólogo, les dice que sí se pueden vacunar. Y hay otras vacunas que son necesarias aunque no estén en la cartilla. Un ejemplo es esta, la cartilla de vacunación que les presento de los Estados Unidos. Veo que se ve un poco borroso, pero hay vacunas como la varicela, que no la aplican habitualmente en los centros de salud, algunos sí. En alguna institución han llegado a tener la vacuna disponible, Pemex la llegó a tener, pero la inmensa mayoría de las ocasiones no la vamos a conseguir, junto con la hepatitis A, la vacuna que nos aplican al nacimiento de hepatitis B, y junto a una enfermedad que es la última de la lista, que es el meningococo, que es un germen, por suerte raro, pero extremadamente peligroso y recomendable aplicar una vacuna. Entonces, aunque haya vacunas que no están en tu cartilla, hay que aplicarlas, que va a ser el caso próximo de la vacuna del coronavirus. Para entender la vacuna del coronavirus tenemos que entender las fases de desarrollo de una vacuna, porque el tema, cuando estamos hablando de grupos de investigación de vacunas, inmediatamente un concepto antiguo, inclusive prejuicioso, es ser un conejillo de indias. Quiero comentar aquí abiertamente en este foro que si las características de mi persona dan para el protocolo de ensayo de la vacuna de coronavirus, yo me ofrezco, no tengo el más mínimo problema. Es que hubo un caso severo que lo escuché con la vacuna de coronavirus. De verdad, créanme que yo no tengo problema en aceptar ser un voluntario en este tipo de protocolos. De hecho, por ahí les voy a platicar acerca de algunos de los que están en desarrollo y que ya están abriendo sus puertas para que sean ensayados en México, como ya se ensayaron en otros países. Pero los estudios, bueno, se dividen en fases preclínicas en la cual no se ocupan pacientes y después 4 fases. La fase preclínica es la fase inicial de la investigación de cualquier vacuna, como es en este momento la vacuna de coronavirus, y que de primera intención se pudo avanzar rápidamente porque el coronavirus no es la primera vez que nos da problemas y no es la primera vez que se ensayan vacunas. ¿Por qué? Porque ya tuvimos un primer coronavirus. Ese primer coronavirus que fue el SARS-CoV-1, bueno, no lo puedo llamar así porque no sabíamos que iba a haber un 2, el SARS-CoV, la enfermedad relacionada con dificultades respiratorias, y como en aquella ocasión el brote quedó hace cerca de 10 años en algo limitado, pues ya no se avanzó más en la vacuna en aquel entonces. Hay otro virus, el MERS, el que quiere decir en Medio Oriente, y de primera intención también se empezó a buscar, también eran coronavirus y también son virus que se empezó a buscar una vacuna, pero por suerte quedaron limitados con aquellas primeras ensayos. Por lo tanto, no es la primera vez que se empezaban a buscar ensayos y no es la primera vez que los científicos se pusieron a investigar sobre una vacuna para el coronavirus, porque ya se temía
que algo así fuera a suceder en algún momento. Entonces, de primera intención, la fase preclínica, vamos a utilizar modelo animal o cultivos de tejidos o pruebas de animales, ratones y monos para ver que haya seguridad. ¿Qué tan parecidos somos? Mucho. Por ejemplo, las válvulas cardíacas están hechas o se hacían antes por lo menos de válvula cardíaca de cerdo. Y hay ciertos implantes y cultivos de tejidos que se hacen de monos y de ratas. Somos muy parecidos y es posible aplicar en fases preclínicas la seguridad a una vacuna que nosotros vamos a probar posteriormente para ver que de primera intención se haga una respuesta de inmunidad. La fase 1, ya una vez que la ensayamos en el laboratorio, entonces se toma una pequeña cantidad de personas, menos de 100 habitualmente, lo cual lo que se está buscando de primera intención pues es incluir ensayos de dosis, vía de administración, funciona por la vía oral, funciona subcutánea, intravenosa. En estas gentes lo que se está buscando es ver si hay una respuesta y el grupo de ensayo es muy pequeño, muy frecuentemente se les pide a los mismos científicos, médicos, estudiantes de medicina y antiguamente, la verdad esto sí no sé si sigue siendo una práctica en el mundo, a los presos se les ofrecían disminución en sus condenas cuando aceptaban ser ensayos en las fases de investigación. En muchas ocasiones son estudiantes de medicina. La fase 2 prueba una vacuna que ya fue considerada para ese pequeño grupo y que necesita un grupo más grande, entre 200 y 500, se monitorea seguridad y también eficacia, es decir, que también está funcionando la vacuna, que también está funcionando el coronavirus, ahorita lo vemos, es bastante promisorio. Y la fase 3, que es en la que se encuentran las vacunas en la mayoría de las ocasiones, no hay únicamente 3 o 4 vacunas, sino que hay decenas de vacunas que están en ensayos. Aquí se trata de evaluar la forma más completa con muchos más voluntarios, miles de voluntarios en muchos países, porque es necesario ver que responde la vacuna igual en un alemán que en una persona de Perú o en una persona de Estados Unidos. De primera intención, aleatorio quiere decir que se escoge al azar en el grupo. Uno puede ser que se inscriba y piensa uno que lo van a vacunar y no me vacunan. Lo que van a hacer es que me van a poner probablemente una vacuna conocida para ver su efecto, pero no le ponen a uno la vacuna del coronavirus y a la mitad del grupo generalmente y a la otra mitad sí se la ponen. ¿Para qué? Para ver, independientemente de lo que apliquen a uno, ver los efectos adversos, me sentí mal, me dio catarro, me dolió, bueno, pero tuviste efecto a una vacuna que no era del coronavirus. En ocasiones es un simple placebo, que puede ser solución salina, lo cual no tiene un efecto adverso. Y esta fase es el paso anterior a la aprobación ya de una vacuna. En este momento, ya en México, estamos ya iniciando estudios clínicos en fase 3. Lo que se llama doble ciego quiere decir que cuando yo me presento como voluntario no sé qué me están aplicando. Puede ser solución salina, puede ser una vacuna que no sea del coronavirus o puede ser la vacuna de coronavirus. Generalmente la asignación viene con unos sobres que se revuelven por medio de una computadora. Eso quiere decir aleatoriamente y yo no voy a saber, ni tampoco el investigador va a saber qué es lo que me están aplicando hasta el final del estudio, para que yo no me influencie por mis pensamientos a qué fue lo que me aplicaron y entonces me sentí mal y me dio tal situación. Generalmente son 30 a 40 mil participantes a nivel mundial en este momento. El Instituto Nacional de la Nutrición es quien está liderando el estudio y el objetivo es recibir una o dos dosis de vacunas. Hasta el momento, la gran mayoría de las vacunas están hablando de 2 dosis, con diferencia de una aplicación de 2 a 6 meses. Al final, las personas que no hayan recibido la vacuna, por haber participado en el protocolo, se las van a administrar. Pero ya sabiendas de que lo que recibieron al principio no era una vacuna contra el coronavirus. En este momento la vacuna tiene el nombre sencillito, como pueden ver ustedes en su extremo superior izquierdo, la AD5-nCoV, que es una vacuna de adenovirus. El adenovirus es otro virus, un virus recombinante humano de replicación deficiente. ¿Por qué? Porque de primera intención el virus COVID no fue lo que se está ocupando para la vacuna,
se está ocupando un segmento que se llama proteína S, y eso se inserta a otro virus que ya son virus conocidos. El adenovirus es un virus muy común. Prácticamente el 90% de los seres humanos nos hemos infectado varias veces por adenovirus, y aquí la replicación deficiente quiere decir que no se va a poder reproducir para producir la enfermedad. Estamos hablando en este momento de una vacuna que es de laboratorios CanSino, que es un laboratorio chino-canadiense, y mediante hay otros estudios, mediante el análisis estructural se vio que tiene mucha afinidad con el adenovirus. Entonces, esta proteína tiene una unión 10 veces más intensa al receptor, que se expresa en múltiples tejidos. ¿Esto qué quiere decir? El adenovirus no es un virus respiratorio únicamente. Sí, efectivamente, uno de los sitios de ataque del adenovirus es el alveolo, es decir, el pulmón, pero el receptor también se expresa en corazón, riñones, intestino, y por eso las manifestaciones tan variables. Se escogió una proteína que se adhiera a este receptor porque es en donde podemos también montar una respuesta inmune adecuada. La fase 4, ahorita les voy a hablar un poquito más de los protocolos, es una fase en la cual la vacuna ya está aprobada, ya está en el mercado, ya se le están aplicando a la gente en centros de salud, en el médico que tenga disponibilidad de la vacuna. No sabemos todavía cómo va a ser la distribución, pero ya después de la aprobación de la vacuna se va evaluando en la población en el mundo real, es decir, se aplica la vacuna y se llevan seguimientos de años. Y en Estados Unidos y Europa hay páginas de seguimiento de efectos adversos de vacunas para todas las vacunas. Entonces, aunque les parezca sorpresa, absolutamente todas las vacunas que ustedes se aplican en la vida están en fase 4 de investigación. Y si se lleva seguimiento en el mundo real, porque cualquier efecto adverso se reporta y se añade al lo que se puede leer cuando uno prescribe una vacuna. Trae una hoja muy grande que habla de contraindicaciones, pero todas las vacunas siguen en fase 4 a pesar de que ya están comercializando desde hace decenas de años. El esquema finalmente pues queda de esta forma: en verde el ensayo clínico, y también puede ser en animales, posteriormente en un pequeño grupo. Llegamos a la fase 4, en la cual se están haciendo revisiones reglamentarias y aprobación, y luego la fase 5 y 6 son la fabricación que se supervisa continuamente de todas las vacunas. Por eso el retraso en la aprobación de las vacunas, porque aunque en Estados Unidos o en Europa las hayan aprobado, tienen que llegar y se vuelven a revisar por científicos mexicanos en la COFEPRIS. Y se tiene que estar revisando que no vengan contaminadas para llegar al control de calidad de estas vacunas. Los laboratorios que actualmente están proponiendo vacunas para México son 3. Ya les mencionaba que CanSino es el protocolo que les acabo de mencionar. Pfizer tiene otra vacuna, AstraZeneca tiene otra vacuna, y los requisitos básicos generales para las vacunas contra el COVID deberían de reunir los siguientes requisitos según se los marcó la Organización Mundial de la Salud: que sean efectivas con 1 o 2 dosis, que no hagan falta grandes series de vacunas para que el paciente pueda quedar inmunizado, que se pueda proteger también a los grupos prioritarios, es decir, que una persona mayor de los 65 años pueda recibir con seguridad y eficacia la vacuna, y que tengan comorbilidades, es decir, que si yo estoy enfermo del corazón, si tengo cáncer, si estoy inmunosuprimido, pueda recibir la vacuna. Las vacunas tienen una protección muy variable. Ustedes conocen que año tras año hay que vacunarse contra influenza, lo vamos a hablar al final, pero que la protección sea de al menos 6 meses. Es posible que sea de mayor tiempo, sí, pero el requisito inicial es 6 meses, con el objetivo de disminuir las tasas de gentes contagiadas. El día de ayer llegamos a un récord de contagios, más de 10,000 contagios. Lo que estamos esperando es empezar a vacunar grandes segmentos de la población para que haya menos población susceptible y que tengan variantes más leves de la enfermedad. No es que no nos vaya a dar. Y que se pueda reducir la transmisión comunitaria, es decir, este momento en el cual nos estamos transmitiendo unos a otros el coronavirus, que se logre cortar, porque si llega la vacuna a una casa donde todos son susceptibles, pues se contagia a todo mundo.
En cambio, si hay gente vacunada, ahí cortamos las cadenas de contagios y que puedan ser producidas con sencillez a un coste adecuado y en un tiempo limitado, es decir, que pronto se pueda empezar a vacunar en grandes cantidades. Otro candidato es la vacuna de la Universidad de Oxford, que también tiene el nombre sencillo de Chadox 1, AZD1222. Olvídenlo, este no va a ser el nombre, seguramente la van a conocer como vacuna Oxford o algún otro nombre, ellos lo determinarán, que también tiene un vector de adenovirus. Los adenovirus son vectores muy frecuentes. Hay otras vacunas que ya se han probado con adenovirus, con un gran potencial y que también esta vacuna ya está en proceso de autorización porque además ya se ocupó como un vector para la vacuna contra el ébola. Y las vacunas de vectores virales, que es el caso de esta nueva vacuna, como ya se les había comentado, se recombinan. Sí se modifica un poco el DNA del virus, pero son virus que no tienen mucha capacidad de reproducirse porque se les modifica y se han utilizado ya previamente como vehículos para introducir material genético para la inmunización posterior. Entonces, estos virus replicantes o no replicantes, en este caso es el adenovirus 5 el que les muestro, también tiene unas proyecciones, casi todos los virus tienen proyecciones un poco más largas que la del coronavirus y se consideran bastante seguras porque su respuesta inmunitaria suele ser más robusta que el virus original. Finalmente, nuestro sistema inmunológico, que son glóbulos blancos, que muy al principio les mencionaba, glóbulos blancos tipo B o T, tienen contacto con el virus, que ese es el que se ve en su pantalla en el extremo superior izquierdo, y estos van a servir como presentadores a una serie de células. Tenemos muchos tipos de glóbulos blancos, los cuales van a presentarse como antígenos y pues, van a producir anticuerpos que posteriormente van a dar una respuesta. La respuesta temprana se llama IgM y la respuesta tardía se llama IgG, que son de las situaciones que posteriormente se investigan cuando uno fue vacunado, si desarrolló uno IgG, IgM, porque es muy importante decir que dependiendo del sistema inmunológico de las personas, pueden o pueden no desarrollar inmunidad hacia las vacunas. El estudio principal, en este caso de esta vacuna, se ha empezado a encontrar que han tenido una eficacia muy alta en los siguientes 6 meses de la vacunación, con pocos efectos adversos, que eso quiere decir reactogenicidad, no me produjo tanta reacción, y con una buena tolerancia. Cualquier situación que yo me inyecte, incluyendo el agua, me puede producir inflamación, incluso fiebre. Por lo tanto, múltiples vacunas pueden producir inflamación en el sitio, que es algo que es muy común. Ahora, la producción de vacunas. Esto sí lo tenemos que tomar muy en cuenta porque las empresas están esperando producir a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacunas en el 2020 y 1.300 millones de dosis para fines del 2021. Aquí les pongo una lista de instalaciones de laboratorios en Estados Unidos, en Bélgica, incluso en Alemania, que se están dedicando, pero la población mundial somos 8.000 millones de gentes. Si la producción de vacunas es de 1.500 millones el primer año, pues no alcanzamos más que una fracción de la población. No vamos a alcanzar a vacunarnos incluso en México la totalidad de la población. En este país también vivimos 120 millones de personas. Se espera tener 36, 37 millones de dosis de vacunas para el 2021. Hay quien dice que el 10 de diciembre hay que tener mucho cuidado con cómo interpretamos las noticias, se aprueba la vacuna y si acaso se están ustedes imaginando que vamos a hacer filas en diciembre, en Navidad para vacunarnos, olvídenlo, la vacuna no va a llegar hasta el próximo año, no sé en qué mes, marzo, abril, mayo, a finales incluso. Y si nos llegan 30 millones de vacunas, pues excelente, un quinto de la población se vacuna. Si lo traducimos de otra manera, pues vamos a tardar aproximadamente 5 años en vacunar a toda la población mundial. Y si resulta que es una vacuna que requiere refuerzo, pues tendremos que acudir
siempre que podamos a vacunarnos año con año. ¿Requeriremos refuerzo? No lo sabemos. No hay forma de saberlo en este momento. ¿Por qué? Porque las vacunas tienen muy poco tiempo en su fabricación y en su producción. Y no hay forma de saber que una persona va a tener una inmunidad a 2 años hasta que no tenga 2 años de vacunado. Y eso lo vamos a saber dentro de 2 años. Que este grupo de control y estos voluntarios tendrán que ir yendo a tomarse muestras para ver si tienen inmunidad después de un tiempo prolongado. Por lo tanto, en este momento, pues sabremos que los voluntarios tienen una inmunidad de 6 meses, el próximo mes sabremos que la tienen de 7 y el siguiente de 8 y así sucesivamente. La producción de vacunas, además, algo que ocasiona mucho ruido son las condiciones de temperatura, porque esta vacuna se debe de mantener a menos 70 grados. Parece ser que se está resolviendo ya un poco este problema, porque se pueden utilizar unidades de almacenamiento temporal con hielo seco. Claro que hay que tener mucho cuidado de las redes de frío, que es algo que habitualmente cuidamos mucho los pediatras. ¿Qué tan eficaz va a ser esta vacuna? El análisis de eficacia principal habla de un 95% de eficacia, comenzando 28 días después. Por cierto, es como cuando vacunamos contra influenza, que la gente cree que saliendo de la puerta está protegido y no es cierto. Las vacunas tardan en promedio 14 días en producir inmunidad después de la primera dosis. Y por lo tanto, si yo saliendo de vacunación contra influenza o contra coronavirus, creo que me puedo quitar el cubrebocas, no. Vamos a seguir utilizando cubrebocas. ¿Por qué? Porque no hay garantía de que vayamos a hacer una inmunidad. 95% no es el 100%. Quiere decir que 5 de cada 100 van a seguir siendo tan susceptibles como al principio. Por lo tanto, nos vamos a tener que seguir cuidando. Ahora, eh, después de que se vacunaron estos voluntarios, hubo 170 casos confirmados en ese grupo de 200 personas, de los cuales, perdón, fue un grupo mucho más grande. 162 fueron los que no recibieron vacuna, contra 8 que sí se vacunaron. Estos números son enormes. Hay una enorme diferencia y habla de eficacia de la vacuna. Por lo tanto, se supone que estamos llegando a la seguridad requerida por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Los números se están manejando muy variables. Los más pesimistas dicen que la eficacia va a quedar entre el 70 y 75%. Las más optimistas en el 95%, que es lo que estamos escribiendo aquí, y la vacuna hasta este momento ha sido muy bien tolerada con 43,000 participantes, no es un grupo pequeño, con 43,000 gentes que se están vacunando, no ha habido más problemas allá de efectos adversos como fatiga, dolor de cabeza, y hablamos aquí nuevamente de la estructura de transporte y de producción a nivel mundial. Los efectos adversos se están monitoreando y al menos 8,000 pacientes han demostrado que la vacuna fue tolerada y que los efectos adversos se resolvieron poco después por sí mismos, como siempre ha sucedido con todas las vacunas. ¿Por qué? Porque lo digo aquí en este foro que está quedando grabado y lo pueden reproducir después. A todas las vacunas nuevas les echan la culpa de enfermedades como el Guillain-Barré, por ejemplo, y seguramente los grupos antivacunas van a tratar de culpar de nuevos casos de Guillain-Barré a la vacuna de coronavirus, siendo que hasta este momento no hay ningún caso o de enfermedades severas. Hubo por ahí algún caso de algún fallecimiento, pero hay que recordar que en un grupo de 43,000 personas se registra cualquier tipo de fallecimiento. Si a una persona la atropellan saliendo de vacunarse, tiene que quedar inscrita como fallecimiento posterior a la vacuna. Lo único es que tendría uno que irse a buscar con lupa en los protocolos para saber que murió por causas no atribuibles a la vacuna. La fase 3 de otras vacunas, bueno, que ya han comenzado desde el julio del 2020, como les dije, han sido 43,000 gentes y aquí esta diapositiva lo que quería señalarle es que hay múltiples países, Estados Unidos, Alemania, Turquía, Sudáfrica, Brasil, y se van a seguir como ya comentamos, 43,000 y hasta el momento con una buena tolerancia. Y aquí nuevamente
Espero que se siga transmitiendo porque tenía un poco de inestable mi internet, que Sí, de hay repente se detiene como afroamericana un poquito, Fer, pero sí se te hispanos. oye. Sí, gracias. Sí, es que me manejó aquí que tenía inestable mi internet. Espero que siga mejor. Y efectos adversos severos. Los únicos efectos adversos severos han sido fatiga, como ya lo mencioné, dolor de cabeza. Estos son los efectos adversos severos más frecuentes, por lo tanto, una muy segura. Moderna, otra vacuna que utiliza el mismo enfoque que la vacuna de Pfizer, ha protegido al 94.5 personas, se administra en 2 dosis con 4 semanas de diferencia y en este ensayo hay 30,000 personas y es más fácil de almacenar que la de Pfizer porque está estable hasta menos 20 grados, Pfizer necesita menos 6 meses, es bastante segura para transportarla. Oxford también está presentando su vacuna de AstraZeneca, que son las 3 vacunas que probablemente 100 millones de dosis. Entonces, en resumen, estas son la mayoría de las vacunas que probablemente vayamos a disponer, como las vacunas de Pfizer en colaboración con Alemania, que son vacunas de virus tipo RNA, Moderna, la de Oxford y la famosa Sputnik 5, que son algunas de las vacunas que están pronto a comercializarse. Y del lado derecho pueden ver ustedes que la más complicada es la de Pfizer por el almacenamiento a menos 70 grados centígrados, pero sin embargo la de Oxford y la Sputnik 5 no tienen ese problema. Un refrigerador puede mantenerla y muy probablemente estas sean las vacunas que lleguen a los sitios más alejados de la República. Que son las vacunas Sputnik, la de Janssen y la de Wuhan. ¿A qué grado llegan los voluntarios? Se vacunan y como les señalo al pie de la página, hay ensayos ya de desafío en las cuales las personas aceptan ser vacunadas y posteriormente infectarse, para lo cual vemos qué tan efectiva es la vacuna. Esto ya se ha probado en este momento. Entonces, la vacuna del coronavirus viene promisoria, no vamos a alcanzar a vacunarnos, habrá que tener paciencia, los cuidados van a tener que continuar en casa, vacunados o no vacunados, seguramente esto nos va a dar pues disminuciones en las tasas de mortalidad y de esta enfermedad, porque vamos a llegar a un momento en el que pues un porcentaje de la población va a empezar a proteger al otro. En el momento en el que yo me vacuno, protejo al de junto y corto cadenas de contagio. Una enfermedad muy parecida y por lo tanto acertadamente Gaby me hizo el favor de que habláramos de las dos. Es la vacuna de la influenza, una vacuna que también ha dado algunos problemas por su alta contagiosidad, transmitida principalmente por secreciones respiratorias, lo que se llaman gotitas de flujo, que infecta a personas de todas las edades. Los niños también suelen ser transmisores y las epidemias estacionales pueden variar según su severidad y dependiendo de qué tanto vaya el virus siendo un virus agresivo que ya ha demostrado por lo menos en 2 ocasiones que puede producir pandemias. El virus es muy importante esta lámina porque aunque también tiene ciertas proyecciones que se llaman hemaglutininas y neuraminidasas, son como las especies de coronas del coronavirus, pero son distintas. Es muy importante recordar para las siguientes diapositivas es este pequeño segmento. ¿Por qué? Porque esto se encuentra en la parte externa del virus. Ustedes ven ahí un pequeño virus en amarillo y azul, en el cual esas proyecciones son la hemaglutina y la neuraminidasa. Si ven ahora el virus grande, el DNA del virus se encuentra en el centro y las proteínas se encuentran en la parte exterior. Lo que reproduce el virus es el DNA o el RNA, en este caso RNA, y la parte externa es la parte que tiene contacto con nuestras células y que es reconocida. Para la fabricación de vacunas es muy importante, y lo voy a señalar varias veces en los siguientes minutos, que no se ocupa la parte central, no se ocupa DNA ni RNA, por lo tanto el virus no se puede reproducir tomando la parte externa, los pelos del virus, y los pelos del virus no se reproducen.
Hay varios tipos de virus tipo A, B y C. La A es un virus que principalmente infecta humanos, aunque puede haber otros mamíferos, caballos, pájaros, que pueden producir una enfermedad. Es la que nosotros padecemos habitualmente. La B también infecta a los seres humanos, que también produce una enfermedad moderada a severa, habitualmente más moderada. En los últimos 5 años hemos tenido un repunte por infecciones por influenza por tipo B, y la C, que hasta el momento algunos humanos y cerdos, sobre todo cuando conviven en granjas muy estrechamente, y que da brotes localizados generalmente en gente que está trabajando con animales. La nomenclatura probablemente a la gran mayoría de ustedes no les interese, pero bueno, el virus que se clasifica como A, B o C. Generalmente así nos van a mandar la vacuna en algún momento. Es una vacuna con 2 virus A, 2 virus B. Y después los frasquitos vienen una serie de señalamientos de, por ejemplo, dónde se aisló la cepa con la cual se hizo el virus. Por ejemplo, en este caso Beijing, qué número de cepa fue, la 32 de las tantas cepas que en Beijing aislaron, el año y finalmente el subtipo de acuerdo a las H's y N's que son las proyecciones del virus. Habitualmente se replica en el tracto respiratorio. Se adhieren, los virus son una especie de llaves que buscan proteínas a las cuales adherirse. Una vez que encuentran una proteína de adhesión, finalmente logran pegarse a la superficie de las células humanas y penetrar al interior de las células, como pueden ver en este esquema. Por eso es que, como hemos repetido a lo largo de esta ya serie de pláticas que estamos teniendo Gaby Millot y yo, pediatra para ti, no tiene ningún caso el estar tomando pequeños tragos de agua, porque no vamos a eliminar nuestras células, porque una vez que el virus penetra en el interior de la célula, ya es parte de nosotros y no hay forma de que un trago de agua logre eliminar eh, ¿cómo se llama? El virus en algún momento. Habitualmente se transmite por las secreciones, se pega al epitelio respiratorio, pero los destruye. Y también destruye una especie de pelitos, vamos a llamar así, microscópicos, que tenemos en todo el árbol respiratorio, lo cual disminuye los movimientos con los cuales nosotros podemos eliminar las secreciones, y esto puede dañar la superficie. El epitelio es la superficie, y esto puede tardar más de un mes. Por lo tanto, si yo me enfermo de influenza, pues debo de cuidarme estrechamente por lo menos un mes después de ser infectado, para que no me sobreinfecte por otros virus o bacterias. Los datos pueden variar desde fiebre muy elevada, una enfermedad de leve a moderada, y podemos encontrar grandes cantidades de descargas virales o cantidades de virus entre el día 1 y el día 7. Hay ocasiones en que rápidamente el virus se reproduce. Puede provocar complicaciones como neumonía viral, como neumonía bacteriana, es decir, se daña la superficie, como ya mencionamos, y por lo tanto después se mete una bacteria, y otras complicaciones a distancia, bronquitis, otitis, sinusitis, que me enferme de otras cosas. Uno de los motivos por los cuales nos vamos a vacunar es precisamente por esas otras cosas, entre ellas enfermedades cardiovasculares. Es que a mí me da la peor gripe cuando me vacuno. Ya lo comentamos, no hay forma. ¿Por qué? Porque los pelos del virus no pueden producir enfermedad. Pero el asunto es que no me estoy vacunando para que no me dé catarro. No hay una vacuna contra el catarro. El catarro son miles de virus de muchos tipos y no existe. Es para que no me dé influenza grave, que habitualmente puede darme complicaciones respiratorias, sí, que es lo que sucede con muchos niños. Ahorita se los menciono, pero en el anciano, las personas de la tercera edad tienen mayor riesgo y riesgo de complicaciones cardiovasculares, entre ellos trombosis e infartos. Es una enfermedad altamente contagiosa. Hay 3 virus. Habitualmente lo más común es que tenga fiebre, me duele la garganta, me duele el cuerpo, me duele la cabeza, muy parecido al COVID, y por eso la importancia de vacunarnos, para que no se confunda una enfermedad con la otra. Hay un patrón estacional. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en el hemisferio norte, hay que recordar que México se encuentra más o menos a la altura del norte de África. Todavía alcanzamos a estar por encima del Ecuador. Entonces, tenemos un pico de influenza entre noviembre y marzo. Pero si nosotros vamos al hemisferio sur, allá el pico es entre abril y septiembre.
Y esto hay que tomarlo en cuenta si es que yo pienso viajar entre el hemisferio norte y el sur en algún momento. Y aquí la vigilancia de los cuadros se ha ido llevando, encontrando que ha habido hospitalizaciones por miles en el mundo secundarios a la influenza. Entonces, habitualmente la influenza puede producir algunas epidemias regulares, pero pandemias como lo que estamos viviendo en este momento con el coronavirus, infrecuentes. Generalmente cada año estas epidemias afectan entre el 5 y el 10, tal vez el 15% de la población, con 3 a 5 millones de casos de enfermedad severa y medio millón de muertes anuales por influenza en todo el mundo, con una tasa de ataque que puede variar del 2 al 20%. De las pandemias esporádicas que hablábamos, la de 1918, que fue en la Primera Guerra Mundial, se habla de 50 millones de muertes y hay quien dice que hay que multiplicar este número por 10 porque las naciones ocultaban los números. Posteriormente, en el 57, la gripe asiática, que produjo 1 a 2 millones de muertes, y la gripe Hong Kong y la que nosotros padecimos en el 2009, que tuvo su origen entre el sur de los Estados Unidos y México. Vamos a hablar también acerca de que esas pequeñas variaciones en las H's y las N's es lo que hacen que el virus tenga un camuflaje y que permita año con año cambiar. Habitualmente tiene pequeños cambios antigénicos que le permiten sobrevivir, replicarse y producir enfermedad año con año. Las mutaciones, por ejemplo, pueden ser muy puntuales de cepas virales y aquí las tasas de sustitución van variando dependiendo de nucleótidos por cada año hasta que finalmente llega a haber algunos cambios mayores que son los responsables de las pandemias y cuando hay grandes cambios, como ven aquí representado con cuadritos y triangulitos en el virus, esto hace un reordenamiento genético, lo cual fabrica un nuevo subtipo y tarde o temprano tendremos otra pandemia de influenza que es inevitable. Además de que los virus de las aves se transmiten directamente a los humanos. En climas templados es estacional, aparece principalmente en invierno y normalmente hay una red global de vigilancia en la transmisión porque se van vigilando los virus que infectan el último año para tomar los más frecuentes y fabricar así año con año una vacuna con los cambios poco a poco que se van dando y que sea efectiva. Si nosotros siguiéramos poniendo exactamente la misma vacuna año tras año, llegaría un momento en el que la vacuna sería inútil porque la vacuna tiene que evolucionar junto con los cambios del virus. Ahora, la punta del iceberg son la neumonía y la influenza. Y quiero volver a señalar que la gran mayoría de las hospitalizaciones son por complicaciones respiratorias, pero cardiovasculares. La inmensa mayoría de las personas que se enferman tienen esta complicación que a veces no es lo que nos esperamos y que pocas veces se investiga que la persona que tiene un problema cardiovascular en realidad se enfermó de influenza originalmente. Esto tiene estimaciones importantes en la salud pública, en Estados Unidos 36,000 muertes anuales, 294,000 hospitalizaciones, 3.1 millones de días de hospitalización y la pérdida de días de trabajo en toda la gente que no puede acudir junto con los días escolares de los niños. Hay muchas visitas médicas dependiendo de la edad, dependiendo de la temporada y la posibilidad de que haya virus circulantes, lo cual cuesta dinero las consultas médicas, y un incremento en infecciones secundarias, además por otros gérmenes, porque se acaba ese epitelio, esa capita que nos protege, que elimina las secreciones, y entonces Staphylococcus aureus, Streptococcus grupo A, Streptococcus pneumoniae, que produce neumonía, y otras bacterias como Haemophilus influenza, infectan secundariamente, y por eso es que en muchas ocasiones acabamos recibiendo un antibiótico. La influenza puede infectar principalmente a los niños pequeños, los adolescentes, pero también a gentes en asilos con enfermedades crónicas, trabajadores de salud y viajeros, que es un tema muy importante con influenza. Estacionalmente en pediatría, nosotros tenemos una tasa promedio ajustada por
10,000 niños, en la cual tenemos por lo menos 300 hospitalizaciones por cada 10,000 niños. Y son mayor número de todavía de hospitalizados si estamos hablando de lactantes, entre 0 a 5 meses hasta los 59 meses en algún momento que llegan a hospitalizarse los niños pequeños. Por eso es que a los niños pequeños les ponen 2 dosis de vacuna. Las complicaciones relacionadas a la influenza también son mayores en los lactantes. Por lo tanto, tenemos problemas como otitis medias, que es muy frecuente, por lo menos 1 de cada 4 niños tiene otitis media en su vida, hay quien dice que es más, y puede haber exacerbación de crisis asmáticas, aumento de encefalopatías, convulsiones febriles, es horrible que un niño nos convulsione por fiebre, mortalidad asociada a la influenza, y además las personas de la tercera edad tienen una disminución de su inmunidad y por lo tanto una susceptibilidad a la infección aumentada. Por lo tanto, sí, las personas de más de 60 años, sobre todo los de 65, no pueden dejar de vacunarse y incluso la dosis la vacuna debería ser mayor. En este momento no tenemos una vacuna que se comercialice en Europa que da doble o triple de dosis para las personas de la tercera edad para despertar una respuesta inmunológica adecuada, que son gentes que tienen mayor riesgo de secuelas y que les reduce la calidad de vida. ¿De qué manera? Porque una persona que se queda acostada, por cada día que se queda acostada, va perdiendo un 5% de su capacidad muscular. Por lo tanto, es muy importante que nuestros viejitos, que nuestras personas de la tercera edad no queden en cama por una enfermedad. Las complicaciones son frecuentes en adultos con enfermedades crónicas, como el incrementarse estas enfermedades, como neumonías virales, asma, y las complicaciones son mayores, sobre todo para los que ya tienen una cardiopatía, al igual que el coronavirus. Y el impacto de la influenza, además, en los días de trabajo, que es muy importante no poder asistir para trabajar y que en este momento cualquier persona que tenga fiebre va a ser proscrita de su trabajo secundario a tener fiebre, que es parte de lo que sucede en los trabajadores de salud. Y los viajeros, son raras las guías de vacunación, pero un viajero debe de investigar y debe de vacunarse contra influenza, sobre todo mayores de 50 a 65 años y niños de 6 a 24 meses. No deberíamos de viajar, sobre todo si vamos a lugares lejanos a nuestra casa, si tenemos alguna comorbilidad. Perdón, quiero llegar a un momento, bueno, recomendaciones para la vacunación, grupos de riesgo, mujer embarazada, se deben de vacunar. Todos los trabajadores de salud habitualmente nos vacunamos, los trabajadores de guarderías y asilos y niños de 6 a 23 meses. Es efectiva para prevenir influenza en estos grupos. Se previenen más de 3 millones de muertes por vacunación. Es una vacuna que ha demostrado su efectividad y mucha gente lo evita por el tema de la famosa gripa que les da posteriormente, que como ya hemos repetido, no es secundaria a la vacuna, no hay forma. Estos son los diferentes cepas que se han utilizado para la vacunación. Y pues bueno, estamos en un momento muy difícil de vacunación porque la industria farmacéutica, en particular la casa farmacéutica Sanofi, nos ha mandado un mensaje a la comunidad médica de que por la demanda mundial de vacuna, las cantidades de vacunas han sido insuficientes. Se está trabajando para que lleguen algunas vacunas a México. Habían prometido vacunas para la segunda quincena de noviembre. Finalmente esto no se dio. La gran mayoría de la vacuna se fue a algunas empresas que ya habían hecho convenios con Sanofi previamente, algunos distribuidores que decidieron ellos poner lugares de vacunación. Sabemos que la entrega viene muy escasa y retrasada. La vacuna tetravalente es exclusiva para el sector privado y se distribuye a través de 5 distribuidores que se supone que no deberían de tener privilegios o exclusividades. Sin embargo, la promesa de entrega es entre noviembre, en estas semanas, y hasta enero, con la mayor posibilidad de que hasta enero tengamos la mayoría de las vacunas, pero aún así
van a ser escasas dada la inmensa demanda de la vacuna que se ha suscitado este año. En algunos lugares incluso se han quejado por la distribución de la vacuna, porque realmente la inmensa mayoría de los pediatras no pudimos disponer de la vacuna porque se consumió en los primeros pasos, es decir, después de que el laboratorio la trajo, ellos no pueden vender la vacuna al público, se les dieron a estos distribuidores, los distribuidores, ellos cumplieron sus compromisos institucionales y para empresas, y al final el número de vacunas quedó tan reducido que prácticamente la comunidad médica, pediátrica, neumológico, otorrinolaringológica y médicos internistas no pudimos acceder ni siquiera a dosis para nuestra protección personal. El consejo es traten de buscar la vacuna. Los que puedan esperar a la vacunación en enero sin arriesgar su salud, porque también no tenemos ninguna certeza del número de vacunas que nos van a hacer llegar a nosotros. Estamos esperando que nos lleguen algunas, pero algunas pueden ser pocas decenas de vacunas. Difícilmente vamos a contar cada pediatra con cientos de vacunas porque la totalidad de la producción de vacunas que va a llegar a México para el medio privado son 270,000, de las cuales el 20% ya quedó repartida y el 80% restante llegará en el transcurso de los 2 meses, que seguramente se agotarán en cuanto estén disponibles. Dejo en este momento los micrófonos abiertos para preguntas. Gaby, ¿cómo vamos? Listo, Fer. Bueno, ya sabes que la transmisión en Facebook va un poquito retrasada, entonces, ya terminó. Si quieres, dejamos de compartir tu pantalla y Okay. pues yo estoy aquí atenta a las preguntas que nos empiecen a hacer. Mientras yo te voy haciendo alguna pregunta, Fer. ¿Cierto que la infección por SARS-CoV-2 es mucho más fácil contagiarte por SARS-CoV-2 que por influenza, ¿no? Es mucho más probable, sí. Entonces, bueno, yo es lo que les Sí, digo a mis pacientes para que estén un poquito tranquilos. Les digo, no significa que no te vacunes contra influenza, porque es disminuir un riesgo, pero mientras nos sigamos cuidando igual, disminuimos muchísimo más el riesgo de contagiarnos de influenza, ¿cierto? así es. Así es. Las mismas medidas son iguales para las dos enfermedades. Y nos protegemos igual. Y la verdad es que gracias a Dios hemos tenido un número inusitadamente bajo de enfermos de influenza para la temporada. Exacto. Entonces, bueno, es importantísimo que no bajemos la guardia, que nos sigamos cuidando exactamente igual. Sí hay, no podemos decir rebrote, yo no diría rebrote porque pues, la verdad es que nunca ha disminuido como gran cosa, ¿no? Pero actualmente sí están llenos también los hospitales privados, entonces no es momento de ir a reuniones de más de 10 personas, así como tú nos has dicho otras veces, Fer. No es momento de bajar la guardia para nada. Y bueno, pues ya se vienen estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo y todo eso, en donde esperamos que no se les olvide a todas las personas cómo nos debemos de cuidar. ¿Cuál es tu recomendación, Fer? Sí, definitivamente el panorama se puso tan difícil como lo esperábamos. Es decir, sabíamos que con estos fríos iba a haber un repunte. El repunte se está dando. Hay mucha gente que se cree protegida por tener un seguro de gastos médicos y no tener que ir a tocar las puertas a hospitales gubernamentales. Y la vida real es que en este momento el seguro de gastos médicos no me garantiza un lugar en una cama o una terapia intensiva en el medio privado. En este momento se han hecho búsquedas de lugares para pacientes y es un recorrer tanto en hospitales públicos como en privados porque no hay lugar. En privados, por lo menos, están saturados y de entrada le avisan a uno, no puedes hospitalizarte aquí, busca otro lugar y tardan mucho tiempo. Entonces, sí, la recomendación es todavía un poco más extrema de lo que había hablado la vez pasada. Había hablado un poquito acerca de los riesgos con cubrebocas. La verdad es que
sí vamos a tener que tener un extremo cuidado en este fin de año para que no tengamos un repunte y tener una Navidad feliz, pero un principio de año convaleciente para los enfermos. Fer, aquí preguntan, ¿nos recomiendas a las personas de riesgo ir a buscar la vacuna al sector público o esperar a la tetravalente? Y esto también viene junto con otra pregunta, que ¿qué tanto vale la pena arriesgarse a ir a formarse a un centro de salud para conseguir la vacuna? Yo creo que es importante vacunarnos. La verdad es que mucha gente lo que está haciendo es aplicarse la vacuna del sector salud, tener alguna inmunidad y posteriormente, si llegan a tener la posibilidad, revacunarse. ¿Por qué? Porque la vacuna es un poco distinta. La vacuna tetravalente que se supone que llegará al medio privado es más completa que la trivalente. Vacunarse doble no hace el más mínimo problema. No hay ninguna garantía de seguridad en ningún lugar, ni estando encerrados en casa recibiendo paquetes de DHL o de la distribuidora que ustedes quieran o comida a domicilio, no hay ninguna garantía. Pero si yo llevo mi careta, mi cubrebocas, procuro no tener contacto con la gente, pedirle a la gente mantener una distancia, pues nunca habrá un 100% de seguridad, pero yo creo que la gran mayoría de los hospitales están procurando no hacer conglomerados de gente para poder vacunar a las personas. Entonces, yo les recomendaría, traten de buscar la vacuna. Yo quisiera poderles decir que vamos a tener suficientes para todos. Vida real no va a suceder. Las listas de espera que tenemos no vamos a poderlas cumplir al 100%. Por lo tanto, hay que protegerse y los que gusten esperar a que tengamos algunas dosis, obviamente priorizaremos a los más susceptibles, niños pequeños. Yo tengo algunos pacientes con deficiencias inmunológicas, seguramente voy a procurar vacunarlos a ellos primero con esa vacuna. Pero aquí otra pregunta. Si una persona nunca se ha puesto la vacuna de influenza y tiene hipertensión, ¿puede provocar los efectos al vacunarse? No, la hipertensión no es una contraindicación, al contrario, es una indicación, porque en el momento en el que llegara a enfermar, podría tener algún problema severo, más severo que población normal. Sí, vacúnese, por favor. ¿Qué recomendarías a las personas que no se puedan vacunar de influenza para protegerse, para Bueno, fortalecer el sistema respiratorio? hay que recordar que absolutamente todo lo que necesitamos está en la dieta. Es decir, si yo necesito complementar vitaminas, es porque estoy comiendo mal, porque no como suficientes frutas y porque no tengo un consumo de verduras adecuado. Con una dieta balanceada, en realidad no necesitaríamos nada. Ahora, existen múltiples productos. Eso ya sí sería situación de cada una de las personas para no recomendar productos médicos aquí en generales que a lo mejor no le funcionan a todo mundo. Pero hay estimulantes lo que se llaman liofilizados de bacterias. Si yo me conozco como una persona que me estoy enfermando año con año, pues bueno, puede ayudarme un poco estas prescripciones de liofilizados para tratar de disminuir un poco, y un poco quiere decir entre el 20 y el 30% el número de enfermedades respiratorias. No hay algo que me haga particularmente inmune a las enfermedades por el hecho de tomarme un medicamento, y sobre todo hay que tener mucho cuidado con algo, que es el factor de transferencia. El factor de transferencia habitualmente el que venden en comercios, en estéticas y por internet, es un factor de transferencia generalmente de origen bovino y de origen eh, eh, cocodrilo, de lagarto, quería decir. Y no hay ningún estudio que avale que el factor de transferencia bovino y el factor de transferencia de cocodrilo le funcione a los seres humanos. Yo de entrada les diría, no es lo mismo. Nosotros no necesitamos anticuerpos de vaca o de cocodrilo, necesitamos anticuerpos humanos. Por lo tanto, el factor de transferencia que por tantos lados lo venden, hay que tener mucho cuidado porque es un producto que habitualmente se debe conseguir con un médico, porque además lleva red de frío. Y si la comadre o la persona que me lo vende por internet, habitualmente lo que no me dicen es que es de este origen. Busquen muy bien y antes de comprarle, pregúntenle por favor a
a su médico si les va a funcionar o no. El factor de transferencia es un buen producto, pero hay mucha charlatanería al respecto. Em, la vacuna de la influenza para adultos necesita refuerzo y sobre todo para alguien que le acaba de diagnosticar COVID. No, con una sola dosis de vacuna es suficiente. Si logra conseguir una, no necesita. El refuerzo es para niños que se están vacunando por primera ocasión. Sí, exacto, ¿no? En los niños, bueno, hasta el año pasado la recomendación era niños menores de 8 años, que es la primera vez que se vacunan, se debe poner una revacunación al mes. Así es. De Y preferencia se debe aplicar. pacientes mayores de esa edad no es necesario que se revacunen, aun cuando sea la primera vez que se vacunan. Y Sí, con una híjole, sola y dosis. ahora con el problema que hay del abastecimiento de vacuna y que todavía se tengan que revacunar, si no se completa ese esquema con la revacunación, ¿sabes cómo a cuánto disminuye la efectividad de la vacuna? Que de por sí no La, es altamente efectiva la vacuna de influenza, ¿no? Así es. Sí disminuye cerca de un 40%. El refuerzo sí es importante, pero es mejor tener siquiera un porcentaje de protección a no tener nada. Entonces, sí disminuye el porcentaje de protección. Por eso es que hace falta un refuerzo. Lo mismo pasa con todas las vacunas. Por eso los niños menores de 1 año requieren 3 vacunas de neumococo y un refuerzo. Y la vacuna pentavalente, que en este momento no hay en el mercado, no hay vacuna de rotavirus, no hay vacuna de tuberculosis. El fin de año habitualmente hay escasez de vacunas, pero este año se incrementó mucho y mucha gente además que dejó de sacar a sus niños para la vacunación y que no saben que están perdiendo dosis y protección y arriesgándose a que vengan brotes de rotavirus que me hospitalizan y ahorita no es deseable ir al hospital por un rotavirus y salir con un contagio de COVID. Bueno, Fer, pues aquí hay muchísimas felicitaciones de toda la audiencia. Este, por el momento no veo más preguntas. No sé si tú quieras hacer algún último comentario a toda nuestra audiencia. A toda la audiencia, a ti Gaby, a todos ustedes, de verdad, de corazón les deseo salud. Estamos en periodos muy difíciles, pero ¿saben una cosa? Somos mexicanos, somos optimistas, somos gente que nos queremos y que, aunque a muchos de ustedes no los quiero, perdón, no los conozco personalmente, quiero decirles que de corazón, de todos los pediatras de México, les queremos desear prosperidad económica, prosperidad en salud, prosperidad y salud para sus enfermos y ser conscientes. Yo sé que todos ustedes que se conectan a estos seminarios, que Gaby es una maestra en esto, de verdad, créanme que para mí ha sido algo increíble estar participando con ella y perdón si soy reiterativo en querer estar con ella continuamente, pero de verdad me encantan estas colaboraciones, las hago con todo el gusto, les Gracias, deseo Fer. muchísimo cariño y les deseo muchísima salud a todos. Bueno, y pues como les dije al principio, no es momento de bajar la guardia, por favor hay que seguirnos cuidando muchísimo, aunque vengan todas estas posadas, todas las fiestas, hay que tener cuidado. Los hospitales ahora otra vez están llenos, entonces sí hay que cuidarnos mucho y bueno, pues cuidándonos de COVID, nos vamos a cuidar también de influenza. Si logran conseguir la vacuna, aplíquensela. Yo les voy a compartir un dato que me dio una paciente de un centro de salud que está en Santa Fe. Si puedo, ahorita lo comparto aquí. Yo ni aseguro que haya vacuna ahí ni nada. Una paciente me hizo el favor de compartirme este dato. Eh, a ver si lo puedo compartir. Dame un segundo, Fer. Sí, aquí estoy. Mm. Hola.
no me acuerdo de cuál hice mi gráfica creativa. No, no, sí, eso sí me acuerdo. Pero no me acuerdo de qué. De, ni la guardé. Ah, Bueno, a ver si lo puedo hiciste compartir. más. Ah, ok. ¿Me puedes mandar esa, please? Porque esa sí la puse en los resultados. Bueno, ahí creo que se está viendo. Ese es el centro de salud que me hizo el favor mi paciente de decirme que había vacunas. Se supone que vacunan sábado y domingo. Aquí está el teléfono también. Y si no, se los voy a decir el teléfono del centro de salud que se llama Dr. Eduardo Jenner. Está en Matamoros número 21, Santa Fe, Álvaro Obregón. El teléfono del centro de salud es 55 57 58 32 99. Yo no estoy segura que haya, me dijo la mamá de mi paciente que le dijeron ahí que sí iba a seguir habiendo vacuna. Entonces, bueno, pues les quería pasar también esa información por si les sirve y quieren ir a vacunarse allá o llamar por teléfono a ver si sí hay vacuna, pues es una opción. Y como dijo el doctor, si nos llega la vacuna tetravalente en diciembre o en enero y hubiera chance de vacunar más gente, pues qué padre será. Mientras tanto, a seguirnos cuidando. Pues Gaby, Listo. un placer, de verdad. Per, muchísimas gracias. Gracias por siempre todo tu esfuerzo. El doctor, déjenme decirles que no está en México, entonces su esfuerzo fue doble por conectarse. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a toda la audiencia que nos acompaña y esperemos tener otra plática pronto contigo otra vez, Fer. Sí, yo encantado. En cuanto se pueda, nos ponemos de acuerdo y vemos qué tema podemos desarrollar. Muchísimas gracias, Fer.